Gracias por venir una vez más. Hoy vamos a mirar la caída del Imperio Romano, que fue un evento dramático y también en muchas maneras traumático, especialmente para un país como el de nosotros, que hoy en día es el más poderoso y tal vez el más importante en todo el mundo. Eso era el Imperio Romano hasta que finalmente cayó durante este tiempo. Ahora, esta es la manera en la cual vamos a tomar apuntes. Entonces, el título va mero arriba y después abajo de eso va la pregunta esencial. Son unas 3 líneas ahí. Quiero que pongan, para que pongan la pregunta esencial en ese lugar. Después en el lado izquierdo van a ir sus propias preguntas que van a crear acerca de los apuntes. O los apuntes van a ir al lado de la derecha de esta línea que vas a escribir. Y ahí es donde vas a escribir los apuntes. Ahora recuerden, todo lo que está en rojo lo tienen que copiar exactamente. Todo lo amarillo lo pueden poner en sus propias palabras o háganlo un poco más corto. Y todo lo verde no lo tienen que escribir. Una vez más, eso va en la parte derecha. En la parte izquierda van sus propias preguntas acerca de los apuntes. O recuerden, esta es una manera de estudiar y repasar la información. Entonces las preguntas que vas a hacer en el lado izquierdo van a ser basadas en los apuntes. En otras palabras, las preguntas van a ir a la izquierda y las respuestas van a ir en la derecha. Puedes pensarlo de esa forma. Básicamente vamos a hacer lo opuesto. Vamos a empezar con las respuestas o los apuntes y después en su propio tiempo quiero que me hagan 3 preguntas por lo menos acerca de los apuntes. Vamos a comenzar y aquí está la pregunta esencial, que es ¿qué llevó a la caída del Imperio Romano? Una de las razones por la cual el Imperio Romano fue un imperio tan poderoso, tan fuerte y tan duradero es el hecho que tenían un ejército muy fuerte. Por más de 1000 años, el ejército del Imperio Romano fue el más poderoso hasta ese entonces en la historia. Nuestro ejército y nuestro país en realidad ha sido el país más poderoso en los últimos 80, tal vez 70 años. Roma lo hizo por más de 1000 años. Entonces, muchos creen que nuestro país es tan poderoso y definitivamente lo es, pero en comparación del Imperio Romano, no es nada. En términos de cuánto duraron siendo ese imperio tan fuerte. Una de las razones por la cual el Imperio Romano tenía un ejército tan poderoso, tan fuerte, es el hecho de que entrenaban muchísimo. Todos los días ellos tenían que caminar o marchar 19 millas y tenían que acabar en 5 horas todos los días, cargando todo su equipaje, sus espadas, sus escudos, todo. Ahora, algunos de ustedes lloran cuando tienen que correr una milla o caminar una milla más bien, y les dan 20 minutos en algunos casos, y algunos terminan a duras penas, ¿verdad? Como este tipo. Apenas llegan en el tiempo adecuado, ¿verdad? Imagínense 19 millas en solamente 5 horas, es algo increíble. Ahora, también trataban a los soldados de una manera bastante cruel. Por ejemplo, si tú actuabas en una manera que ellos pensaban, los líderes pensaban que eras cobarde, ellos te tiraban piedras, te ataban a un palo básicamente y te tiraban piedras hasta que murieras. Ahora, también los generales muchas veces les daban latigazos a los soldados cuando no se portaban bien o no seguían las instrucciones. Ahora, estos soldados eran profesionales. Ellos practicaban, trabajaban como soldados todos los días. Eran profesionales. Ahora, esto no era común en este tiempo en la historia del mundo. La mayoría de los ejércitos que existían eran básicamente granjeros que de vez en cuando era necesario, iban a pelear en guerras. Pero los romanos no. Ellos practicaban todos los días. Estaban muy bien organizados. Cada uno tenía su propio trabajo y sabía su trabajo muy bien y lo ejecutaba en una manera muy alta y muy buena. Era un ejército verdaderamente poderoso. Ahora,
quiero recalcar el hecho de que eran profesionales, ¿verdad? Y esto es importante porque practicaban, ejercían su profesión todos los días, y esto hacía que ellos mejoraran con sus habilidades. Es como, por ejemplo, alguien como yo que nunca ha entrenado a ser un boxeador, y el día de mañana tuviera que pelear en contra de un boxeador o kickboxer o algo así, no me iría de buena forma, ¿verdad? Me noquearan rapidito. Ahora, poco a poco, el Imperio Romano empezó a crecer, tomando más tierra y más tierra, conquistando a más personas, hasta que llegó al punto donde en realidad ya no había mucho más que conquistar a sus alrededores que valía la pena. Ahora, lo problemático con esto es el hecho de que cuando ellos conquistaban a un nuevo lugar, típicamente ellos esclavizaban a personas de ese nuevo territorio. Entonces eso llevó a que muchas personas en el imperio odiaran al Imperio Romano. ¿Por qué? Porque muchas de su gente se habían convertido en esclavos por el hecho de que habían sido conquistados por el Imperio Romano. Imagínense esto, ¿okay? Para darles un ejemplo. Imagínense que alguien, un tipo, llega a tu casa y dice que acaba de comprar tu casa, ya le ha pagado el banco, y ahora esa casa es de él. Y te explica que tú tienes que seguir sus reglas y tienes que pagarle renta ahora a él, pero que te puedes quedar viviendo en esta casa. Ahora, cuando te metes a tu casa una vez más, miras que en todos los cuartos hay televisiones enormes de 80, 90 pulgadas, hasta en el baño. En todos lugares tienen todos los videojuegos posibles, el nuevo Xbox, el nuevo PlayStation, todo tipo de cosas que te encantaría tener. La pregunta es, ¿cómo te sentirías? Así es como se sentía la gente que fue conquistada por el Imperio Romano. En una manera estaban muy enojados porque ahora su territorio, su tierra no era de ellos, y obviamente algunos eran hechos esclavos. Pero de la misma manera, ahora tenían mejor seguridad porque el Imperio Romano tenía soldados, como ya hemos visto, muy buenos. Iban a proteger a su territorio. Ahora tenían cosas como baños que nunca habían tenido antes. Ahora tenían entretenimiento, ¿verdad? Porque construían cosas como coliseos pequeños en diferentes partes del imperio. Ahora tenían caminos. Y su vida en general era mejor, ¿verdad? Tenían acueductos para traerles agua ahora. Pero de la misma manera, obviamente sentían un poco de odio al hecho de cómo fueron tratados por el Imperio Romano. Todo esto lleva a la historia de Julio César. Ahora, Julio César básicamente se hizo muy popular, era uno de los líderes en el gobierno romano, pero su meta era convertirse en líder por vida. Y eso es lo que hizo, se hizo líder por vida. Pero muchos senadores, muchas personas que eran líderes en el gobierno, no les gustó esto porque Roma había sido una república. Una república es un gobierno donde la gente escoge a los líderes y los líderes gobiernan al gobierno, al país. Ahora, Julio César en muchas maneras estaba acabando con este sistema. Entonces algunos senadores, algunos líderes que habían sido escogidos por la gente, decidieron matar a Julio César. Julio César un día llegó al Senado y básicamente los senadores todos juntos lo rodearon a él y lo empezaron a cuchillar hasta que murió Julio César. Ahora, en su mente ellos hicieron esto porque querían que la república continuara. No querían que una sola persona tuviera control de todo el Imperio Romano. Este evento llevó a que su hijo adoptivo, Augustus Caesar, se convirtiera en una persona muy poderosa, incluso un emperador, como vamos a mirar. Un día, un grupo de personas estaban dando discursos acerca de la muerte de Julio César y la gente estaba feliz, apoyando, gritando, adorando al hecho de que Julio César había muerto. Y después llega Augustus Caesar y les dice: no puedo creer que ustedes están celebrando la muerte de mi padre, un individuo que los amaba tanto. La gente se quedó, ¿qué? Y él da a conocer
el hecho de que Julio César era una persona muy muy rica, tenía muchísima tierra, muchísimo dinero, y él le dice a las multitudes el hecho de que él dejó toda su herencia, todo su dinero a la gente de Roma. Y la gente se queda, oh my God, ¿cómo puede ser? Esta persona que estábamos gritando por su muerte tan felices, nos dejó toda su herencia a nosotros, la gente de Roma. ¿Cómo puede ser? Entonces se sintieron muy malos. Incluso le ofrecieron la corona a Augustus Caesar. Le ofrecen la corona la primera vez, se la ponen sobre su cabeza, y Augustus Caesar, ¿qué hace? Dice, no puedo. Y la gente, sí, ándale, Augustus, Augustus. Le ponen la corona una vez más a su cabeza. Dice, no. Y la gente, come on, Augustus, Augustus. Y finalmente se la ponen una vez más y dice, ok, ya. Me hago el líder del Imperio Romano de por vida. El sueño que era de su padre, ahora lo realizó Augustus Caesar. Y de aquí en adelante tenemos la creación del Imperio Romano. Ya no más una república, ya no más un lugar donde la gente votaba por sus líderes. Ahora iba a ser solamente una persona que iba a ser el líder de todo el imperio. Esto me recuerda mucho de como cuando vas a una casa ajena, ¿verdad? Y te ofrecen comida y tú dices, no, está bien, no, gracias. Te lo ofrecen, ándale, come, mijo, que sabe qué. No, estoy bien. Ándale, mijo, come. Y dices, bueno. Y todo el tiempo, ¿verdad? Te querías comer, ¿verdad? Nomás que te daba media pena, ¿verdad? Así se jugó Augustus Caesar, como el penoso, como el que no quería el poder, pero obviamente sí lo quería el poder, ¿verdad? Después de tiempo, el Imperio Romano fue creciendo tanto que esto trajo problemas. Era muy difícil gobernar todo el Imperio Romano, ser gobernado por solamente un individuo. Entonces llegó un emperador que decidió dividir al Imperio Romano en dos partes, la parte del este y la parte del oeste, pero eventualmente estos pedazos del imperio fueron siendo divididos más y más hasta que se hizo bastante débil el imperio. Ahora, después tenemos la llegada de un individuo bastante importante. Su nombre fue Constantino o Constantine, y él trató de unificar una vez más al Imperio Romano. Ahora la historia dice, muy famosamente, de que él estaba listo de tener una batalla muy muy importante que iba a llevar a su control total del Imperio Romano, y dice que él tuvo una visión, miró al cielo y miró una cruz. Ahora, él lo vio esto como una señal del Dios cristiano, y básicamente decidió que todos sus soldados pintaran una cruz en su escudo, y él prometió a Dios que si él ganaba esta batalla, él se iba a convertir en un cristiano. Algo que era completamente inesperado, porque hasta este punto el cristianismo había sido ilegal. Incluso en este punto en la historia romana, si tú eras un cristiano, te podrían matar. Incluso a muchos cristianos fueron matados por el Imperio Romano. Incluso hubo un emperador, el emperador Nero, por ejemplo, que quemaba vivos a los cristianos simplemente para tener luz en su jardín. Los llevaban al Coliseo donde los leones se los comían, y básicamente ellos eran forzados a hacer sus servicios en las catacombs, que eran básicamente donde enterraban a todos los muertos debajo de la ciudad. Eran como cuevas, tipos se tenían que meter ahí para tener sus servicios. Incluso la gente romana decía que los cristianos se comían a otros humanos. ¿Cómo que se comían? Ya hace sentido, ¿verdad? Que se comían el cuerpo de humanos y se tomaban la sangre, ¿verdad? Obviamente eso es lo que hacen los cristianos, para recordar a Jesucristo, ¿verdad? Se comen el pan y se toman el vino, pero obviamente no son cuerpos humanos o sangre humana real, ¿verdad? Pero cuando escuchaban eso los romanos se confundían bastante y les daba bastante miedo, ¿verdad? Pero interesantemente, Constantino gana esta batalla y él se vuelve cristiano, se bautiza, lo bautizan a él y se convierte cristiano, Constantine. Y esto fue un shock, fue un cambio enorme. Después de que el cristianismo fuera ilegal, después de que mataran a tantos cristianos, ahora el líder del Imperio Romano
él mismo era un cristiano. Y esto iba a llevar obviamente a más personas a convertirse al cristianismo. Ahora, algo tal vez malo que hizo Constantine es que movió la capital de la ciudad de Roma, ya no era la capital, la movió la capital a Constantinopla en la parte este del imperio. Y como vamos a mirar, eso tuvo un efecto bastante negativo en la historia del imperio romano. Ahora, el hecho de que Constantine se convirtió en un cristiano era una contradicción, ¿verdad? Era muy raro porque el imperio romano odiaba a los cristianos. Es como cuando tú eras un niño pequeño y te preguntaba a tu mamá, ay, ¿te gustan las niñas? ¿Tienes una novia? Y te dices, ew, Jackie, no, tienen cuties, no me gustan las niñas, nunca me voy a casar. Y decías todas esas cosas. Pero ahora, ¿qué? Cuando miras una niñita bonita, hasta se te cae la baba, estás ahí, ¿verdad? Una contradicción. Lo mismo con Constantine, ¿verdad? Ahora estás ahí caminando y miras una niñita que te gusta y you're like, dang, girl, let me get your digits, girl. Look at those ears, mira qué oídos tan perfectos, ay, qué bonita está. Algo negativo que hizo Constantine fue el hecho de que él movió la capital de el imperio romano, de la ciudad de Roma, antes la capital era la ciudad de Roma, y movió la capital al este del imperio a Constantinopla. Ahora, moviendo el ejército de la ciudad de Roma, que era básicamente una ciudad muy avanzada, muy bonita, llena de muchísimas riquezas, fuera como si dejaras un Ferrari con las llaves adentro, con la puerta abierta por días, estacionado en un lugar. Obviamente alguien va a llegar y se va a robar ese carro. Y eso es lo que sucedió con la capital, con la ciudad de Roma, como vamos a mirar. Ahora, los romanos trataban a los bárbaros de una manera muy muy fea, y los bárbaros eran básicamente todas las personas que no eran parte del imperio romano, todas las gentes que vivían a la frontera del imperio romano y a las afueras del imperio eran considerados bárbaros. Ahora, en una ocasión, por ejemplo, los bárbaros estaban muriendo de hambre y estaban pidiendo entrar al imperio romano. Eran básicamente como inmigrantes. Y se estaban muriendo tanto de hambre que decidieron algunos de ellos vender a sus propios hijos a los romanos, venderlos como esclavos básicamente. Los soldados romanos aceptaron, tomaron a varios niños como soldados y en cambio les dieron de comer. Pero la comida que les dieron era comida terrible, como por ejemplo carne de perro. Entonces obviamente el hecho de que trataran a los bárbaros, a estos inmigrantes, a estas personas a las afueras del imperio de esta manera, obviamente trajo mucho odio, hasta el punto de que finalmente estos bárbaros decidieron invadir al imperio romano. Y sí sucedía obviamente de vez en cuando que invadían los bárbaros, pero esta vez el imperio romano mismo estaba ya bastante débil y entraron ahora esos bárbaros a invadir porque se estaban muriendo de hambre literalmente, y básicamente destruyen a la ciudad de Roma. Y esto básicamente fue el empiezo del final del imperio romano. El hecho de que ya están débiles y de repente viene esta invasión masiva de bárbaros, básicamente fue una destrucción enorme, ¿verdad? Y esto, como ya hemos hablado del imperio romano y qué tan fuerte era, es como si las Chivas le ganaran al Barcelona, ¿verdad? Como estos bárbaros que no tenían tecnología avanzada, que no eran muy fuertes en términos de números, ¿cómo pudieron destruir al grande, poderoso imperio romano? Pero la realidad, como ya dije, es que ya tenían muchos problemas internos el imperio, como por ejemplo el hecho de que tenían líderes, emperadores literalmente locos, ¿verdad? Por ejemplo, cuando la invasión estaba sucediendo en la ciudad de Roma, el líder en el tiempo, el emperador, estaba más preocupado por sus pollos, por sus aves, por la gente romana, por la invasión que estaba sucediendo. Por ejemplo, habían otros emperadores locos que habían tomado poder antes de él, que básicamente, por ejemplo, uno de ellos tenía un caballo que lo hizo líder en el gobierno, que tenía su propia mansión, este caballo, sus propios esclavos, joyas muy bonitas, ¿verdad? Obviamente muchos de los emperadores eran bastante locos, ¿verdad? Literalmente. Ahora, también muchos emperadores empezaron a ser asesinados y esto llevó a caos en el imperio romano, ¿okay? Cambiar de líder en líder después de días, meses o unos pocos de años trae mucho caos. Es como, por ejemplo, si yo
básicamente parara de ser su maestro y tuvieran un suplente nuevo cada día. Obviamente esto va a llevar a caos en la clase y probablemente no van a aprender mucho, ¿verdad? Lo mismo que sucedió con el Imperio Romano. Todo este cambio de poder de personas llevó a mucho caos hasta que finalmente en el año 476 invadieron una vez más los bárbaros y básicamente fue el final del Imperio Romano. Destrucción del Imperio Romano. Ahora, la caída de Roma fue algo inesperado, aunque tomó, ¿verdad?, mucho tiempo para que finalmente fuera destruida el Imperio Romano. La caída de Roma fue algo apocalíptico para esa época, algo que nadie podía creer que era posible. Después de existir por más de 1000 años, siendo el imperio más poderoso y que de repente ya no existiera, fue algo completamente devastador, como vamos a mirar. Y también una lección para nuestro país. Nuestro país, que hoy en día es el más poderoso, el más fuerte, nos demuestra que todo lo que sube puede caer. Que no importa qué tan poderoso es tu país o tu imperio, puede decaer, puede ser destruido, puede acabar. Y con eso, muchas gracias por mirar este video y los miro para la próxima.